Ok, vamos a ver varios conceptos para poder llegar a el objetivo final, que es aprender a despejar fórmulas. Estos conceptos nos ayudan a entender un poco más o mejor el proceso. Igualdad. Igualdad es cuando nosotros ponemos esto. Eso significa que da lo mismo poner y que igual que poner 3. Eso es lo que significa el igual. Una ecuación. Cuando dos expresiones algebraicas que se indican como iguales, se establece una ecuación. Una expresión algebraica que contiene letras. Entonces, puede ser x igual a 2 sería una expresión algebraica. Eso es una ecuación. Y esta es otra ecuación. Y esta es otra ecuación. Ahora, si se fijan, la primera es x igual a 2. Y aquí sumamos 5 a ambos lados. Y ahora tenemos otra expresión. ¿Se mantendrá la igualdad, jóvenes? ¿O cambia? Si usted le suman lo mismo a ambos lados, ¿se mantiene la igualdad, sí o no? Sí, Sí. ¿Y si multiplica ambos lados por 2, se mantiene la igualdad? sí, Sí. Y si luego aplicamos la propiedad distributiva, pues seguimos terminando. Lo mismo. Al final, la respuesta es x igual a 2. Si ponemos aquí, por ejemplo, aquí ponemos 2, sería 2 por 2, 4, más 10, 14 va. ¿Es lo mismo que tenemos al otro lado? ¿Sí o no? sí. Sí. Entonces significa que todas esas ecuaciones son equivalentes. No tengo aquí el concepto, creí que tenía la ecuación. Bueno, la puse después. Bueno, al final una ecuación es como esto. Lo mismo a un lado tiene que ser lo mismo al otro. ¿Se entiende? Como un sub y baja. ¿Se entiende eso, joven? Sí, Ok. Concepto siguiente. Un concepto, una fórmula. Una fórmula es cuando se establece una igualdad de una variable a una expresión algebraica que no contiene dicha variable. Por ejemplo, ahí tenemos una donde y es igual a 3x más 2, todo dividido, 3z más 5. ¿Se entendió, jóvenes? Jóvenes. sí, Ok. Y esta es una fórmula para y que depende de x y de z, porque según los valores de x y de z, será el valor de y. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? sí, Ok. Sustitución de variables. La ventaja de la fórmula es que sin saber cómo se obtuvieron o cómo se inventaron, usarla es muy fácil si sabemos usar la calculadora. Por ejemplo, si deseamos, por ejemplo, si deseamos calcular el perímetro de un círculo, o sea, la distancia que forma la línea alrededor de un círculo, necesitaremos la fórmula esta. Perímetro es igual a 2pi r. ¿Se entendió, Juan? O sea, sí. esa es una fórmula. O sea, ¿qué es pi? Es un número especial. Entonces, ¿qué significa? Que no necesitamos saber nada y lo podemos calcular. Aquí vamos a poner algo más. No me deja. Donde pi, donde r es igual a radio y ¿qué más a tener? Este símbolo se llama pi
¿Alguien sabe qué número es ese número? 3.14. 1416. Y el símbolo, le vamos a poner que se llama pi. O sea que así podemos tener un montón de fórmulas de un montón de cosas que alguien se toma el costo de resolverlas y lo sustituirá. Ahora, aquí tenemos el otro concepto. Dos ecuaciones son equivalentes si con operaciones iguales a ambos lados se logra que una ecuación se convierta en otra ecuación. Entonces, por ejemplo, si tenemos la ecuación 7x más 3 igual a 8 y agregamos menos 8 a ambos lados, entonces nos va a quedar 7x menos 5. Y esta es equivalente a la ecuación 7x más 3 igual a 8. ¿Entendimos, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí. O en otras palabras, se mantiene la igualdad en ambos lados y de una podemos llegar a la otra haciendo multiplicaciones y divisiones. Elemento inverso. ¿Se acuerdan de esto, el elemento inverso, jóvenes? O ya se les olvidó. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el inverso, el elemento inverso de la suma? ¿Jóvenes? ¿Se acuerdan? Es el negativo, ¿se acuerdan? Si el valor es 4, el elemento inverso es menos 4 y nos da cero. Y cero es el elemento neutro. ¿Se acuerdan de eso, jóvenes? ¿O ya se les olvidó? Están ahí, jóvenes. Sí. Bueno, entonces, si yo tengo 4, vamos a poner aquí. El chiste es el siguiente. Que, espérense, este no es. O sea, si yo tengo el número 4 y el menos 4, entonces es el inverso porque al sumarlo me da cero. Y cero es el valor que al sumarlo con cualquier número no le afecta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora en la multiplicación, ¿cuál es el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo, pues aquí hay dos ejemplos. El primero es si tengo 4, el inverso que sería un cuarto. Porque al multiplicarse, ¿qué me da? ¿Qué número me da? 1. Uno. Entonces es un inverso multiplicativo. Y en este otro caso tengo una fracción que es negativa y al multiplicarlo por la fracción invertida, ¿qué me queda? ¿Qué número me queda al final? 1. Uno. Y sabemos que todo número multiplicado por uno, ¿qué le pasa? No le afecta la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Sí. Ok, este, vamos a hacer una modificación. Vamos a arreglarlo un poco. Ahí está. Ahora,
Ecuaciones equivalentes. Hagamos ecuaciones equivalentes. Este es un ejercicio para ver si ustedes entienden el concepto. Una ecuación equivalente significa que tenemos que operar lo mismo a ambos lados. Entonces, si empezamos con x es igual a 2, ¿qué operación le podemos hacer a ambos lados para que se mantenga la igualdad? Le puedo restar 2, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos dividirlo, ¿no? Sí. ¿Entre quién lo podríamos dividir, jo? Entre lo que yo quiera. De hecho, le puedo poner x más 3 y al otro lado x más 3. ¿Se mantiene la igualdad? Sí, para todos los valores, menos x igual a menos 3 porque no se puede dividir entre 3. Entonces quiere decir que x menos 2 es equivalente a 0 sobre x más 3. ¿Cómo sabemos que son equivalentes estas ecuaciones, estas expresiones algebraicas? Bueno, ¿cuál es la condición? La condición es que si yo al sustituir x es igual a 2, debe dar la misma respuesta en ambos lados. ¿Será cierto? ¿Qué opina? ¿Será cierto, Johnny? Sí. Sí, porque si yo pongo 2 menos 2 es igual a 0, ¿sí o no? Y Sí. 2 más 3 pues no afecta porque siempre va a ser igual a 0, o sea que me va a quedar 0 igual a 0. ¿Le entendimos, Johnny? Por ejemplo, este otro podríamos hacer, sumémosle 8 igual a 7 más 8. ¿Son equivalentes? Sí, porque al poner 7 todo se pone. Y x más 8 igual a 15. ¿Son equivalentes, jóvenes? ¿Sí o no? Si pongo 7, 7 más 5 sí me sigue dando. Ahora si multiplico todo por x más 8 igual a 15 por 2, fíjense bien que si es multiplicaciones tiene que multiplicar todo y si es divisiones tiene que dividir todo. Entonces todavía este me quedaría 2x más 16 es igual a 30. ¿Es equivalente este a x igual a 7? ¿Sí o no? ¿Son equivalentes? Sí. ¿Por qué? Porque es equivalente. Porque si yo sustituyo 7, allá me da 7 igual a 7 y abajo me daría 2 por 7, 14, más 16, 30 igual a 30. ¿Cierto o no cierto, Juan? Sí. Ok. Bueno, entonces ya con los conceptos, entonces nos vamos a ir a el despeje. Este está un poco diferente al que tienen ustedes porque allá combinen los dos métodos, pero aquí lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer despeje de fórmulas por método de operaciones inversa y directo. Entonces, vamos a usar primero el método largo, operaciones inversas. Entonces, lo primero que tenemos es esto, ¿sí? Entonces, aquí debemos despejar para la variable x, para lo cual iremos quitando todos los elementos alrededor en este orden, ¿sí? Primero, sumas y restas. Segundo, multiplicaciones y divisiones. Tercero, potencias y raíces. Y cuarto, paréntesis.
O sea que, ¿qué ven de diferente ustedes en cuanto al orden de las operaciones? ¿Qué ven de diferente? ¿No ven nada? ¿Jóvenes? No ven nada. ¿Cómo es el orden de las operaciones? ¿Qué se opera primero? Los paréntesis. Es lo que quita primero. Bueno, sí, se opera lo primero, los paréntesis, va. Los agrupadores. Y después, Potencias y raíces. potencia y raíces. Después, multiplicación y divisiones. Y por último, sumas y restas. Entonces, en el despeje, ¿qué ven de diferente? Que comenzamos con suma y terminamos con los paréntesis. Ok, exacto. Entonces, sumas. Debemos eliminar el término. ¿Se entiende ahí? ¿Cuál le vamos a eliminar primero? El 8. Y para eliminar lo que hacemos, jóvenes, ¿qué hicimos para eliminarlo? ¿Qué ven? Con el inverso en ambos lados. Pusimos el inverso a ambos lados. ¿Y cuál es el inverso que pusimos? -8, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ese es el método largo. Este no lo tienen, se lo voy a mandar después. Después les voy a enseñar el que les mandé, que es como versión simplificada. Luego ya quitamos la suma. ¿Hay algún otro que podamos quitar ahí que solo esté sumando? No va, el 3 no está solo multiplicando. ¿Hay alguno que solo esté sumando? No va. ¿O sí? El -5 no solo está sumando, está dividiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ni modo, vamos a tener que quitar algo que esté dividiendo todo. Necesitamos pasar, perdón, debemos pasar toda la parte que está multiplicando abajo. ¿Qué está haciendo la parte de abajo? Está dividiendo, ¿verdad? Para quitarla, ¿cómo la debemos anular? Jóvenes, ¿qué hice ahí? ¿Qué ven que hice ahí, jóvenes? Vamos a poner colores, pues. Tal vez así. Vamos a ponerle un color claro. ¿Qué hice? ¿Qué ven que hice? Separó el 3x más 1 de 2x-5. En realidad, bueno, es que está mal puesto como lo puse. No se entiende. En realidad lo que hice es multipliqué a ambos lados 2x-5. ¿Lo ven? Sí. Entonces le vamos a poner color para que se vea mejor. Hoy sí lo ven. Sí. Entonces, este es el método largo. ¿Por qué les enseño el método largo? Porque los ejercicios más difíciles, la mejor forma es hacerlos por el método largo. Los más sencillos, pues se hacen directo. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuál es el efecto final? Al agrupar 2x-5 con 2x-5, ¿se convierte en qué? Se convierte En uno. en uno, ¿verdad? Entonces, al Sí. final termina desapareciendo.
Sí. Entonces aquí operamos y simplificamos. Y aplicamos la propiedad distributiva. ¿Entendieron hasta ahí, jóvenes? Sí. Entonces, después, ¿qué nos queda? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Ahora vamos a hacer separación de variables. Entonces aquí le vamos a poner esto. Y debemos pasar todos los términos con X al lado izquierdo y las constantes al lado derecho. Entre paréntesis, también se puede hacer al contrario a conveniencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, trasladamos más 4X. ¿Con qué? Con el inverso de la suma menos 4X a ambos lados. ¿Entendido, joven? Lo ven ahí. Lo voy a poner en colores para que lo vean. Aquí y aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí está bien, ¿verdad? ¿Se entiende, joven? Sí. Aquí también le vamos a poner colores para que se vea lo que estamos haciendo. Esto se lo voy a dar como un complemento, aunque ya no va a ser parte del cuadernillo porque es pura explicación. ¿Estamos? Sí. Y pueden reforzar en el libro. ¿Ve? Hoy les tengo que mandar la tarea al libro. Ok, entonces... Ahí está, miren. Perfecto. Entonces, miren, operamos, operamos y simplificamos. Y nos quedó X más 1. ¿Qué nos falta para que la X se quede solita? Necesitamos que trasladar cuál. ¿Cuál necesitamos trasladar, Juan? Más uno, Menos. ¿verdad? Sí, trasladamos más uno. ¿Cómo lo hacemos? Sumando ambos lados, ¿qué? Jóvenes, ¿está bien hasta ahí, jóvenes? ¿Qué hacemos? A ambos lados, ¿qué?
¿Qué hacemos a ambos lados? Bueno, nada, Sumamos el negativo 1. sumamos negativo 1. Entonces, ahí está, perfecto. Miren. Y el resultado es menos x igual a menos 11. Entonces, ¿cómo quitamos el negativo? Multiplicamos a los lados por negativo. Y la respuesta es 10. 11. ¿Cómo sabemos que está correcto, jóvenes? Verificamos. Pero en despeje la verificación es diferente. Para verificar, sustituimos el valor encontrado en la ecuación original. ¿Estamos? La ecuación original era esta. Entonces aquí le vamos a poner el título de verificamos. Deja esto. ¿Creen que esté bueno o esté malo? ¿Qué opinan? ¿Se sabe solo con verlo o hay que operarlo? Hay que operar. Miremos, nos queda aquí 33. Ahí está, miren. Entonces aquí, ¿qué me queda? Aquí me queda 34 y aquí 17. ¿Qué opinan? ¿Nos va a dar o no nos va a dar? Jóvenes. Sí nos dio, ¿verdad? Jóvenes. Nos dio lo mismo a ambos lados. Sí. Sí. Bueno, entonces ahí tenemos, este es el método largo por operaciones inversas a ambos lados. Cuando hay ejercicios difíciles, esta es la solución. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver por el método corto o transposición de términos. Ok, empezamos. Método corto, método directo y corto por transposición de términos. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el que debemos eliminar primero? El más 8, ¿verdad? Porque eliminamos las sumas primero. Entonces, la regla que vamos a aplicar es, aplicamos, si x está sumando solo, cruza el igual y pasa a restar solo. ¿Le entendimos? Sí. Vamos a hablar del traslado de sumas y restas. Esa sería la regla. Ahora miren qué interesante. Si lo vemos aquí, es el mismo resultado. Mm, O sea, en vez de hacer un montón de pasos, ¿nos dio el mismo resultado, sí o no? Sí. Sí, sí nos dio el mismo resultado. Entonces, ahí me quedó. Ahora debemos pasar todas las variables al numerador, del, todas las variables del denominador
al numerador. Y aplicamos la regla del traslado de multiplicaciones y divisiones. Entonces, y x más 15 divide todo, miren la palabra, ¿qué palabra resalto yo? Todo va. Y cruza el igual, pasará ¿a qué? ¿A qué, A mul- joven? a multiplicar. Cambiar. Pero fíjense que la palabra clave es todo, porque esto significa que si hacemos lo siguiente, o sea, uno de los problemas de esta técnica es que la gente se le olvida que se traslada todo. Entonces, quiere decir que si usted tiene, estará correcto eso. No. Es incorrecto, ¿por qué? ¿No multiplica? ¿Qué? Porque no está multiplicando con todo. Exacto. ¿Le entendieron, jóvenes? Sí. Operamos otra de los términos como hicimos en el anterior, nos queda esto. Ahora debemos pasar todos los términos con x al lado izquierdo y las constantes al lado derecho. Eliminamos el término más 4 del lado derecho, aplicando la regla. Si más 4x está sumando solo, ¿qué va a pasar? Creo que sería, Pasa a restar. pasa a restar, pero ¿qué debe pasar? ¿Debe qué? Cruzar el igual. Exacto. Entonces, si no cruza el igual, estará correcto. No. No, ¿verdad? ¿O sí? No. Y vamos a mejorar aquí la legibilidad de esto, porque esto es válido solo si cruza. Si no cruza, ¿será válido? No. No, no cruza. No. ¿Se va entendiendo, jóvenes? Sí, Sí. Ok. Entonces operamos y ahora eliminamos el más uno del lado izquierdo. También con cuál? Con la regla del traslado de la suma, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que está ¿qué? Está sumando solo y luego ¿qué? Cruzar el signo igual para pasar a restar. ¿Y cómo debe pasar? solo. 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 Entonces significa que si no está solo lo podemos hacer. No, No. No. Vamos a arreglar un poco acá. Entonces, y entonces ahora cambiamos de signo, trasladamos y nos queda x es igual a 11, ¿sí? Más bien sería 11 igual a x, que es lo mismo que al revés. ¿Estamos de acuerdo, Juan?
Sí. ¿Qué les pareció? ¿Le entendieron? Sí. Ahora les voy a poner lo que está en el cuadernillo, que eso sí. Lastimosamente eso hay que... La otra opción era, esa no me gusta cómo está explicada, otra opción es si tenemos este, asumimos que en realidad lo que tenemos es como que tenemos que está multiplicando menos uno, ¿no? Sí. Entonces, aplicamos, ¿qué regla? Sí, va. ¿Qué diríamos? ¿Menos uno qué? ¿Multiplicando qué? Todo. ¿A dividir qué? Todo. ¿Le entendieron, jóvenes? Sí. Entonces, ujú. Entonces nos quedaría así. Entonces, este pasaría, está multiplicando, pasaría ¿qué? A Dividir. dividir. ¿Y el resultado cuál sería? Menos por menos, da más. Más. ¿Entendieron, jóvenes? Demos pláticas, ahí vamos a dar. Ok. Bueno, vamos a reiniciar porque se terminó el tiempo. ¿Qué hacemos ahí, jóvenes? El late que necesitamos más grande. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para despejar para X? Vamos a hacer ese. Sería, vamos a copiar acá, lo vamos a ponerlo bonito. No me deja, no me dejó. ¿Qué hacemos primero, jóvenes? Operamos la suma. Ajá. ¿Y cuál significa entonces que vamos a eliminar? Vamos a eliminar el 11, 9, 7 o cuál? El Más 5. 5. El 5. ¿Y cómo lo eliminamos? ¿Usamos método largo o método corto? ¿Cuál prefieren? Si fuera método largo, ¿qué habríamos que hacer? ¿Cómo quitaríamos el 5? Restar ambos lados.
multiplicamos ambos lados, ¿va? O sumamos ambos lados. Sumamos ambos lados. Ese sería el método largo. ¿Qué vamos a combinarlos? Entonces, el método corto, ¿qué sería? Que Pasar estaba los 5 sumando y pasó a qué? a Restar. restar. A restar. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál eliminamos ahí? La multiplicación. Tenemos que eliminar quién. 7. El 2 no se puede porque no está sumando solo, ¿o sí? No. El 7 no se puede porque no está multiplicando ni dividiendo todo. Entonces, ¿cuál es el que está multiplicando y dividiendo todo o cuál está sumando solo? ¿Cuál le eliminamos ahora? ¿Cuál eliminaríamos? Eliminaríamos ese, ¿no? Sí. Ahora, ¿le pongo paréntesis al 13 menos 5 o lo pongo directo? Le pone Tiene que ser paréntesis. con paréntesis. Porque tiene que multiplicar todo. Entonces, este quiere decir que al final lo que tenemos aquí es que estaba dividiendo todo y ahora pasó a qué? Multiplicar. Multiplica todo. ¿Le entendieron hasta ahí, jóvenes? Sí. Sí. Ahora operamos y nos queda que 13 menos 5, ¿qué es? 8, ¿ah? Sí. ¿Y luego qué hacemos? Necesitamos trasladar las X a un lado, ¿no? Ah, no, pero no hemos operado. 7 por 8, ¿qué? 56. Y 2 por 8, 16. ¿Les parece, jóvenes? ¿Está correcto? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, jóvenes? Pasamos las X a un solo lado. Pasamos las X. ¿Usamos el método largo o el corto? ¿O todavía tienen dudas? Bueno, a falta, cuando hay dudas, usamos el largo. Entonces, para quitar el 9, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, jóvenes? Sumar ambos lados. Sumar ambos lados, ¿verdad? Entonces, eso me deja. Aquí estamos haciendo una combinación de los dos. Ahora, ¿cuál tenemos que quitar? Tenemos que trasladar, ¿cuál? 56. 56 solo o con la X. Con la X. La X. ¿Le van entendiendo, jóvenes? Al final es como que hubiéramos hecho el traslado y aquí nos queda menos. ¿Resultado que nos queda? Menos 56 menos 11, ¿qué sería? Menos 45, ¿verdad? Y 16 menos 9, 7. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Jóvenes, aquí, si nos vamos por el método largo, dividimos ambos lados entre qué? ¿Entre qué? Entre menos 45. ¿Cuál es el resultado? Jóvenes, ¿cuánto vale X?
Yo creo que con eso terminamos, jóvenes. ¿Le entendieron, jóvenes? Lo voy a dejar para que quede como una solución a futuro, tipo examen. Bueno, todavía es más simple tipo examen. ¿Le entendieron? ¿Preguntas, jóvenes? Ah, ¿y cómo hacemos que está bueno? Verificamos. ¿Y cómo verificamos? Sustituyendo las X de la solución original con la respuesta que nos No, acaba de en dar. este caso, sí, exacto, ahí sí. La original con la respuesta que nos dio. ¿Le entendimos, jóvenes? ¿Les pareció? Sí. Sí, Ok, bueno, me gustó cómo quedó. Me faltó la simplificación, pero la vamos a hacer después. Pasen buen día. Gracias, igual. Check. Nos vemos.